¿Qué tal? En este video vamos a revisar este ejemplo número 1 correspondiente a la obtención de modelos matemáticos de un sistema dinámico. En este caso nuestro sistema es un circuito eléctrico formado por una resistencia y un capacitor en serie, al cual se le aplica un voltaje, el cual está representado por este voltaje aplicado e indicado por esa letra V. Y nuestra salida de interés es el voltaje entre las terminales del capacitor, aquí indicado como V subíndice C. Entonces este ejemplo lo que nos pide es encontrar el modelo matemático que relacione el voltaje en el capacitor con respecto al voltaje V aplicado en este sistema, ¿no? Como habíamos comentado en clase, una estrategia fundamental es tener dominio sobre las leyes físicas que gobiernan al tipo de sistema en cuestión. En este caso, como es un sistema del tipo eléctrico, las leyes que lo gobiernan son las leyes de Kirchhoff. En este caso, dado el tipo de circuito y dado la variable de entrada y de salida de interés, la que nos conviene utilizar es la ley de voltajes. En este caso, la ley de voltajes lo que indica es lo siguiente, que la suma algebraica de todos los elementos que conforman al circuito es igual a cero. Por lo tanto, aquí está indicado, ¿no? Menos el voltaje, menos el voltaje aplicado más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Recuerden que el modelo matemático debe estar compuesto por tres parámetros en general. ¿Cuáles son esos parámetros en general? Debe estar indicada la entrada de interés, la salida de interés y debe de contener los elementos que conforman al sistema. En este caso son los valores de resistencia y de capacitor. Por lo tanto, a esta altura esto no puede ser nuestro modelo matemático, porque si bien aquí está indicado el voltaje en el capacitor, que es la salida, y aquí está el voltaje de entrada, pues no sabemos cuánto vale el voltaje en la resistencia. Por eso hay que seguir desarrollando el modelo matemático. Sabemos que por la ley de Ohm que el voltaje en la resistencia a su vez es igual a que a esta corriente que fluye por la resistencia por la misma resistencia, ¿no? O sea, el voltaje sobre esta resistencia es esta I por su resistencia, lo cual está aquí indicado. ¿Por qué ya no modificamos el voltaje en el capacitor? Pues porque es un término el cual queremos que esté en nuestro modelo matemático, por eso es que ya no se busca sustituir. Sin embargo, si dejamos a esta altura esta ecuación, esto todavía, si bien es válido, todavía no representa nuestro modelo matemático. ¿Por qué? Porque si bien sabemos cuánto vale la resistencia, no sabemos cuánto vale I. Entonces, para ello, una estrategia es utilizar una ecuación auxiliar. Y bueno, es una ecuación auxiliar, pero obviamente cumple con las leyes físicas que gobiernan al circuito. ¿A qué me refiero? Bueno, si ese es el circuito que estamos analizando, sabemos que la corriente en un circuito en serie es la misma a través de todos los elementos por el cual pasa la corriente. Por lo tanto, esta I que está aquí indicada es igual a la corriente que va a haber aquí en la resistencia y por ende va a ser igual la misma que va a pasar aquí por el capacitor. Por lo tanto, es válido decir que la corriente, vamos a indicarlo aquí, o sea, I, esa I, corriente I, a su vez es igual a la corriente del capacitor y por lo tanto la corriente del capacitor es igual a todo este término, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos hacer es toda esta ecuación sustituirla aquí en lugar de I. Por lo tanto, reordenando términos y sustituyendo, nos queda esta otra expresión, lo cual ya se considera que sería el modelo matemático que nos piden en este ejemplo. Si notamos, aquí tiene los tres parámetros que mencionaba hace un momento. Está mostrado la señal de entrada,
la señal de salida y los valores de los elementos que conforman al sistema, que en este caso son la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, para este ejemplo 1, el modelo matemático que representa cómo varía el voltaje del capacitor con respecto a este voltaje de entrada está dado por esta ecuación que aquí se muestra. Recuerden algo, si este es el voltaje de entrada, me adelanto en decirles que este voltaje puede ser al menos de 4 formas. Esta V en su momento puede significar un voltaje tipo escalón, un voltaje tipo rampa, o un voltaje tipo impulso, o un voltaje tipo exponencial. Por lo tanto, este modelo matemático, cuando se trate de resolver por alguna técnica propia de ecuaciones diferenciales o utilizando la transformada de Laplace, pues se debe de establecer esta entrada, de qué tipo y de qué valor será. Y también antes de resolver este modelo matemático, deben de establecer las condiciones iniciales con las cuales se va a resolver ese modelo matemático para encontrar el valor de salida de interés, que para este caso es el voltaje en el capacitor. Muy bien. Eso sería para este ejemplo 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Ejemplo número 2. En este caso, nos piden encontrar un modelo matemático que relacione el voltaje en el capacitor con respecto a este voltaje aplicado. Al igual como es un circuito, un sistema eléctrico, nos podemos auxiliar con las leyes que lo gobiernan a ese tipo de sistemas, que son en este caso igual, la ley de voltajes de Kirchhoff. Planteamos las ecuaciones, es decir, el voltaje, la suma algebraica de los voltajes en cada uno de los elementos del circuito es igual a 0. Aquí se indica menos el voltaje aplicado, el voltaje de entrada, más voltaje de resistencia, más voltaje de la bobina, más el voltaje del capacitor. Hay que ir desarrollando esta ecuación de tal manera que nos quede solamente en términos de la entrada, salida y los valores en todo caso de la resistencia, de la bobina y del capacitor. Y aquí se indica el procedimiento. Se plantea la ley de voltajes de Kirchhoff, se reordena. En este caso sabemos que el voltaje, por el tipo de circuito, el voltaje en la resistencia es igual a corriente por resistencia. Más que V sub índice L, el voltaje en la bobina. Sabemos que el voltaje en la bobina es igual a todo este término. De hecho, aquí lo tenemos indicado como una ecuación auxiliar. Se va sustituyendo. ¿Por qué no se sustituye voltaje en el capacitor? Por estrategia no nos conviene, porque en función de este término debe de quedar el modelo matemático. Posteriormente, sabiendo que la corriente, como es un circuito en serie y las corrientes son las mismas en todos los elementos, esta corriente, y por lo tanto la corriente en la resistencia va a ser igual a la de la bobina y por lo tanto la del capacitor, está ahí, conviene expresarla en términos de corriente de capacitor, como se indica aquí. Es por ello que esta corriente se sustituye aquí y dicha sustitución se ve indicada aquí en la parte de abajo. Por otro lado, tenemos aquí este término derivada de I. Como habíamos mencionado, a este nivel, con esta expresión matemática no podemos considerarla como modelo matemático porque no sabemos cuánto vale I. Entonces hay que hacer su apropiada sustitución. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, tengo L, la bobina, aquí está. Luego tengo la derivada de I, pero como I es igual a C por derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, aquí está indicado. Por lo tanto, más BC.
Por lo tanto, aquí lo que se hace es simplemente, el capacitor es un valor constante, sale, que está indicado, y pues es una doble derivada, la cual está indicada aquí, con respecto al tiempo al cuadrado, más el voltaje en el capacitor. Entonces ahora sí, si reordenamos nada más esta ecuación diferencial de exponentes mayor a menor, quedaría escrita de esta forma, lo cual sería la respuesta a este ejercicio. Y es válido considerar que este es nuestro modelo matemático porque está en función de los tres parámetros que comentaba hace un momento. ¿Cuáles eran esos tres parámetros? Es que el modelo matemático estuviera formado por el voltaje de entrada, el voltaje de salida de interés, que en este caso es el voltaje en el capacitor, y por valores de los elementos que lo conforman, es decir, en este caso por la bobina, capacitor y resistencia, cuyos valores aquí están indicados. Igual recuerden que en su momento, cuando este modelo matemático se resuelva, para encontrar cuánto vale el voltaje en el capacitor, hay que establecer de qué tipo va a ser este voltaje de entrada. Si un escalón, si un rampa, si un impulso, la entrada que sea. Y también considerar la condición inicial con la cual van a resolver este modelo matemático. Eso sería en cuanto al ejemplo número 2. Tenemos un ejemplo número 3. En este caso es un circuito igual eléctrico formado por la conexión en serie de una resistencia con una bobina y un voltaje aplicado como entrada. Igual, utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, podemos establecer una primera ecuación. La suma algebraica de los voltajes de los elementos en una malla es igual a 0. De ahí se empiezan a hacer las sustituciones requeridas. En este caso, el voltaje de resistencia sabemos que a su vez es igual a la corriente que circula por la resistencia multiplicada por el mismo valor de resistencia. Aquí está indicado. Y a su vez sabemos que la corriente en la resistencia va a ser igual que el mismo que la bobina. Entonces, como ahorita lo que nos conviene utilizar es el equivalente de la corriente, pero en la bobina. Por lo tanto, aquí teniendo en cuenta esta ecuación auxiliar y subíndice L, lo podemos sustituir en lugar de I, lo cual nos quedaría de esta forma. Esto a su vez representa el modelo matemático que nos solicita este ejemplo número 3. Este modelo matemático nos proporciona cómo varía el voltaje en la bobina con respecto a este voltaje de entrada. Igual, el mismo comentario que en los otros dos ejemplos. Cuando se resuelve este modelo matemático, hay que establecer de qué tipo va a ser el voltaje de entrada y se debe de establecer las condiciones iniciales con las cuales se va a resolver este modelo matemático. Esto sería para este ejemplo número 3. Es relativamente un poco más sencillo con respecto al número de pasos para llegar al modelo matemático final. Bueno, y tenemos un ejemplo más. Ejemplo número 4. En este caso tenemos tres elementos, igual una resistencia, bobina y capacitor. A diferencia de los otros ejemplos, aquí tenemos dos elementos en paralelo. Hay que recordar que cuando dos elementos están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces aquí, como el modelo matemático que se pide es relacionar cómo varía este voltaje del capacitor, es decir, esta es mi salida, cómo varía el voltaje en el capacitor cuando a este sistema eléctrico se le aplica este voltaje. Entonces aquí la estrategia sería plantear
un nodo, aquí lo estamos llamando A, y por lo tanto utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, nos conviene aquí en este nodo A plantear las corrientes y salidas, las corrientes que entran y salen de este nodo. En este caso así se establecen, ¿no? Esa corriente I1 que viene circulando desde aquí por la resistencia y llega al nodo A, entra, esta I subíndice 2 sale del nodo A, que va a llegar, va a pasar a su vez por el capacitor, y tenemos esta I3 que pasa por la bobina. Entonces, estableciendo que las corrientes que entran son positivas y que las corrientes que salen son negativas, se puede establecer esta ecuación de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí lo que viene es empezar a sustituir hay que empezar a sustituir de manera estratégica, de tal manera que el modelo matemático, repito, quede en términos de tres parámetros generales. ¿Cuáles son esos tres parámetros generales? Es que el modelo matemático quede representado por el voltaje de entrada, el voltaje de salida y de los valores que conforman al sistema, que en este caso es la resistencia, la bobina L y el capacitor C. Y es lo que se hace aquí. I1 a su vez es igual a ¿qué? A la diferencia de voltaje entre el voltaje aplicado, es decir, el voltaje de este nodo menos este voltaje en el nodo A, entre resistencia, eso va a ser igual a I1. Aquí está indicado. Por otro lado, I2. ¿I2 a qué es igual, jóvenes? Pues la corriente I2 es igual a la corriente, perdón, aquí está al revés. Más bien, esta I2, permítanme, nada más aquí ajustar las corrientes. Esta sería bobina, sería I3 y esto sería I2. Por lo tanto, entonces aquí solamente cambiaría, ¿no? Aquí sería I3 y aquí sería I2. Entonces, I3 es la corriente ¿en qué? En la bobina. La ecuación que nos dice cuál es la corriente de la bobina con respecto al voltaje entre las terminales de la bobina es igual a esto de aquí. Es decir, la corriente que pasa a través de esta bobina es igual al voltaje aplicado en la bobina, que en este caso es el voltaje en el nodo A, ¿sí? Sería la integral del voltaje entre sus terminales multiplicado por el factor 1 sobre L, lo cual está aquí indicado. En el caso I2, se observan, I2 va a llegar por el capacitor. De la corriente en un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje entre sus terminales. ¿Cuál es el voltaje entre las terminales del capacitor? Pues es el voltaje del nodo A. Comentábamos que dos elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, lo cual está establecido aquí. Es decir, el voltaje en el nodo A su vez va a ser el mismo voltaje que va a haber o que habrá en el capacitor. Por lo tanto, haciendo estas sustituciones en esta ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, después de sustituir, resulta en todo esto que vemos aquí. Aquí se sustituyó cada valor de I. Por lo tanto, ahí con un poco de álgebra, despejando, pasando términos de un lado a otro, nos queda esto que aquí está indicado como respuesta. Lo cual, esta respuesta indica que es el modelo matemático para este sistema, para ese sistema eléctrico. Entonces este modelo matemático nos indica cómo varía el voltaje en el capacitor cuando se somete a una entrada V. Repitiendo, al igual que en los otros ejemplos, en su momento, cuando se vaya a resolver este modelo matemático, hay que establecer de qué tipo será este voltaje aplicado, escalón, rampa, impulso, y las condiciones iniciales que se van a considerar para tenerlas en cuenta antes de resolver. Entonces repito, en este ejemplo, en este sistema eléctrico,
la estrategia fue utilizar ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, jóvenes, también les comento, estos 4 ejemplos de este video vienen resueltos en el capítulo 2 del libro Ingeniería de Control de Bolton. Entonces, la invitación es que los revisen, traten de replicar. Replicar me refiero a resolverlos, y con lo que viene en el libro y con la aportación que les pueda hacer con este video, traten de llegar a los resultados mostrados tanto en el libro como aquí también los muestro en el video. Bueno, con este último ejemplo número 4 terminamos este video. Saludos.